Ya estamos de vuelta, se nos pasó volando el primer bloque aquí en Pasaporte Digital por Divox Radio. Estoy acompañada de Fernando Sea, el director de Asocia, y estamos conversando respecto al marketing de contenido. Y en el bloque anterior dejamos una pregunta en el tintero que la vamos a retomar ahora, que es respecto a cómo abordamos el marketing de contenido, pero para cuando es para una campaña interna de la empresa. Cuando tengo que sensibilizar a mis colaboradores, ¿cierto? Para que sean parte de mejorar sus prácticas, tener prevención, hacer que funcionen los procesos de la manera en que están descritos, etcétera. Así que cuéntanos un poco cómo podríamos abordar eso respecto a los objetivos que tiene la empresa. Sí, yo creo que tú ahí mencionaste un caso que es probablemente uno de los que de alguna manera están más olvidados hoy día en las empresas. O sea, hacer marketing interno todavía creo yo es un déficit gigantesco en empresas de todos los tamaños, lo que conocemos como el endomarketing. La verdad es que en mi experiencia, lo que me toca ver, hoy día muchas de las comunicaciones que se realizan dentro de las empresas pasan por los equipos de comunicaciones internas, pasan por los equipos de recursos humanos y sin embargo, el marketing en general, no sé bien la razón, pero se deja como de manera externa para conectar con los clientes externos finalmente que tienen las empresas. Yo creo que la verdad es que eso es un error. A mí me da la impresión de que la historia y la narración y el storytelling de una marca tiene que ser una sola y esa marca tiene que incluir tanto a sus colaboradores internos como también a sus clientes externos. Por lo tanto, a mí me da la impresión de que esas campañas que a veces uno ve que son tan creativas, de cara a lanzamientos de productos, de servicios nuevos, muchas veces cuando uno visita una oficina se da cuenta con que hay diarios murales, pareciera en los años 80 todavía, pegados ahí en las paredes, y no existe ese tratamiento como de contenido, no existe tal vez esa estrategia más creativa, y finalmente yo creo que esa es una mala forma de comunicar, y como tú bien lo decías antes de irnos a la pausa, es muy importante que los colaboradores finalmente son los primeros embajadores de las marcas. Por lo tanto, hoy día lo vemos mucho en redes sociales. Cuando un empleado habla bien de su empresa y de su marca, en el fondo tiene mucha repercusión, incluso más repercusión que cuando es la misma empresa la que está hablando de ella misma. Entonces, por lo tanto, yo creo que es importante elaborar planes de comunicación interna, elaborar campañas, y yo creo que agregándole un poco más de storytelling, más de narración, mucho más de marketing y mucho más de contenido útil para esas personas que conforman una empresa o una organización. Así que sin lugar a dudas, yo creo que esa es una parte que todavía nos falta mucho explorar, que a mí en lo personal no me ha tocado tanto trabajar, porque yo creo que hoy día las empresas no lo están demandando tanto y hay que hacerlo. La verdad es que es una necesidad en el fondo involucrar mucho más a los colaboradores. Así es. Bueno, yo tengo la experiencia, ¿cierto? Abordo la pregunta, porque para mí es muy importante. Yo tuve varios procesos en corporaciones muy grandes, multinacionales, en los cuales teníamos que trabajar el tema del Great Place to Work. Cuando las empresas cotizan en la bolsa, ¿cierto? Tienen que demostrar que tienen empleados felices que no van a hacer desastres, etcétera. Entonces, la medición de eso es muy importante. Y tal como dices tú, las empresas no le están dando la cabida, digamos, el espacio, y la verdad es que por lo menos me gustaría conocer tu opinión. ¿Tú desde cuántos colaboradores recomendarías en una empresa una campaña de marketing interno, por ejemplo? ¿Sobre cuántos colaboradores te parece que ya podría tener una buena repercusión? Yo creo, a ver, y en mi experiencia trabajando también con canales de distribución de contenido de empresa, yo creo que desde 5 hacia arriba ya se necesita hacer algún tipo de dinámica de trabajo y de comunicaciones mucho más transversales, 360, constantes, para generar no solamente una alineación dentro de la empresa, sino también para generar un impacto positivo para la marca y para la empresa propia. Yo te puedo contar ahí una anécdota. Yo trabajé por allá por el 2000 y algo en Groupon, cuando Groupon estaban los cupones en ese tiempo muy, muy, muy de moda. Y nosotros, Groupon en Estados Unidos, estaba obviamente la oficina central, pero en Santiago estaba la oficina con la cual trabajamos en toda Latinoamérica. Groupon tenía una línea editorial muy clara y era que utilizaban el humor para conectar con sus clientes, además de los descuentos en cupones y en un montón de productos y servicios. Pero ellos eligieron, por directriz de su fundador, el humor como un vehículo en el fondo para conectar. Y nos dábamos cuenta, y yo trabajaba dentro del equipo editorial, con muchas personas, estamos hablando de más de 100 personas, que en el fondo nosotros hacíamos humor, pero para publicarlo dentro de las ofertas comerciales y de marketing para los clientes finales. Pero nada de eso quedaba dentro de la empresa. Por lo tanto, ¿qué hicimos? Ahí
armamos en algún momento una campaña de endomarketing, una campaña de comunicación interna, donde armamos chistes específicamente en relación al trabajo de los colaboradores, y esos chistes los pegamos como afiches dentro de la oficina, en los baños, en la sala de reuniones, etcétera, para generar un poquito mayor cultura, para generar eh, mayor engagement o para generar también un impacto mucho mayor, y que en el fondo quienes trabajamos con esa línea editorial nos acostumbráramos a ella y entendiéramos que era parte de nosotros como marca completamente y no era algo que vendíamos hacia afuera. Así que ahí también hay un ejemplo de cómo se puede trabajar, y creo yo que hay muchas empresas que tienen el talento interno. Ojo, no es necesario externalizar, no es necesario muchas veces contratar una agencia o una productora. Hay personas muy, muy talentosas que tienen las capacidades de diseño, de comunicación, de relaciones, periodistas, relacionadores públicos, etcétera, que ellos, si se les da el espacio, creo yo, de comunicar estas cosas, pueden tener un impacto bien grande. Qué importante eso, ¿cierto? Tener las oportunidades para también gestionar esos talentos dentro de los equipos. Es por eso también que recuerden que este espacio, aquí también un besito para toda la gente que hace posible talento digital, ¿cierto? Donde hay un montón de oportunidades. Anda a su sitio web para que veas todas las ofertas que hay de becas, certificaciones, ¿cierto? Orientación. Así que un gran abrazo también para ellos. Mira, yo creo que lo que estás hablando tú del humor y el contenido es algo súper importante, porque yo soy una persona que cree y que vibra con las energías. Para mí las dos energías que materializan es el amor o el miedo. Si tengo mucho, mucho, mucho amor, es inevitable que pase. Si tengo mucho, mucho, mucho miedo, es inevitable que pase. ¿Cierto? Así que por lo menos para mí, en ese yin yang, ¿cierto? De polaridades, considero que el humor es el arma más potente para llegar de una manera noble al corazón. Porque cuando tú te sientes que te imponen, yo por ejemplo que tengo problemas con la autoridad, cuando que me digan que no porque no, como que yo tengo problemas con eso. Ya, soy una persona complicada, disléxica, dislálica, dislúlica. Pero cuando tú tienes a través del humor la inteligencia de hacer ver la carencia o la falencia y que la integras, ese marketing, ese contenido, yo creo que para las campañas internas de las empresas son súper importantes. Y para no perdernos de la línea de lo que vinimos a hacer hoy, ¿cierto? Me gustaría que nos comentaras respecto al contenido, de, por ejemplo, como pyme, como empresa, ¿cierto? Porque ya entendimos que en Azotea nos podemos acercar a ustedes, ya si nos estás escuchando y eres director de corporación o si estás con una idea, te puedes acercar igual. Entonces, en esta plasticidad, ¿cómo ayudamos a generar el contenido a esta persona que tiene esta gran idea, pero no la puede contar? Sí, yo creo que hay que establecer ciertos pasos. Yo creo que hay pasos básicos que uno puede ir dando, independiente del tamaño, la envergadura de la empresa o del proyecto. Creo yo que es importante como ordenarse con algunas cosas, cosa de después de ejecutar iniciativas de contenido y de marketing que estén alineados y tengan esa repercusión en el negocio. Si es que la empresa o el emprendedor ya tiene algo de contenido, ya tiene un sitio web, muchas veces pasa que los emprendedores lanzan su idea, su negocio con un sitio web, que probablemente se los creó algún amigo, algún familiar o algún ahí conocido, pero con el contenido que ellos como fundadores de esa empresa les interesa comunicar. Entonces, yo en general lo que recomiendo como paso uno, primero, si es que uno tiene esos activos de contenido, es hacer una auditoría. ¿Qué significa hacer una auditoría? Básicamente un diagnóstico, hacer un inventario, incluso si uno quiere, de todo el contenido del cual uno dispone. Es decir, ¿qué tengo yo en mi sitio web? ¿Qué tipo de contenido es? ¿En qué formato está? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito con el que se está distribuyendo ese contenido? ¿Es un objetivo comercial? ¿Es un objetivo más informativo? ¿Le estoy tal vez enseñando o educando a mi audiencia cómo utilice mi producto, mi negocio o mi servicio? Entonces, para mí el primer paso es realizar un diagnóstico. Esto lo puede hacer directamente una empresa o lo puede hacer también una agencia externa o un profesional externo. Pero para mí el punto inicial es auditar, saber qué es lo que yo hoy día tengo. Después de eso, es importante mencionar el tema de los objetivos, tener muy claro por qué quiero hacer yo contenido, por qué es importante hacer contenido. Tal vez porque estoy lanzando mi empresa, porque quiero posicionar un nuevo producto o servicio, porque quiero ahorrarme costos, porque no tengo tiempo. Yo como emprendedor, por lo tanto, necesito que alguien me ayude.
es importante entender cuáles son los objetivos que uno persigue y entenderlo también y cruzarlo eso con cuáles son las metas que le vamos a pedir a ese contenido en favor de mi negocio. Entonces, aquí es otro punto que en general las empresas descuidan un poquitito y que se pierden en el fondo para Mm, setear cuáles son estas metas, cuáles son los propósitos de lo que yo quiero hacer. Quiero generar tráfico hacia mi sitio web, quiero generar compromiso con mi audiencia, quiero que me conozcan, mayor visibilidad, o tal vez quiero que se generen ventas. Entonces, va a depender un poquito de cómo yo voy armando esta parte más estratégica respecto después a los próximos pasos. Y finalmente, ya en la segunda y etapas más finales de estos pasos, yo creo que es clave, y aquí podríamos extender un programa entero, pero hay que conocer al cliente. ¿Quién es mi cliente? ¿Quién es mi buyer persona? ¿Quién es mi cliente que me va a comprar? ¿Por qué? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Cuáles son sus tareas? ¿Qué es lo que hace en el día a día? Más allá, en el fondo, de dónde vive, cuánto va a pagar. Esas cosas son muy importantes y esto es como el marketing tradicional antiguo, ¿cierto? Como mm. segmentar un poquito del lugar donde vive, grupo socioeconómico, la edad, etcétera. Pero hoy día tenemos que establecer también otros atributos. ¿Cuál es su adaptación con la tecnología? ¿Utiliza o no utiliza bien la tecnología? Eso es muy importante. ¿Cuáles son sus frustraciones? ¿Cuál es ese dolor que yo le puedo aliviar y que yo lo puedo transmitir a través del contenido? Entonces, todas esas cosas importantes en la etapa de reconocimiento de mi buyer persona, de mi audiencia, de mi público, tenerla muy, muy claro antes de escribir la primera palabra. Yo eso lo recomiendo. Y después de eso, ya elegir cuáles son los canales adecuados para yo distribuir mi contenido. Es decir, si mi audiencia hoy día está en TikTok, me tengo que ir a TikTok. Claro. Si yo soy B2B y mi audiencia son gerentes de empresa, son gerentes de operaciones, yo probablemente tengo que estar en LinkedIn. Entonces, tengo que entender dónde está mi audiencia, dónde está mi público y ahí posicionar mi contenido. Y finalmente, cuando ya uno arma este plan, ¿cierto? Con cada uno de estos pasos, también establecer un sistema de medición. Es decir, que no sea crear por crear, sino que también asignarle algunas métricas, algunos, no solamente objetivos, sino que también sistemas de medición. Es decir, me interesa que compartan mi contenido, que le pongan me gusta, me interesa que se genere una suscripción. ¿Qué es lo que yo quiero conseguir con ese contenido? Cosa de ir evaluándolo periódicamente, mensualmente, ojalá quincenalmente, para yo entender un poquito qué está dando resultado y qué no. Qué interesante todo lo que planteas y lo bueno es que obviamente hay una metodología detrás que te permite ir paso a paso, porque la idea de toda esta información, que es un montón, me imagino que, o sea, eso es lo bueno de que todas estas conversaciones queden grabadas, así que el que las está escuchando puede repetir, ¿cierto? Puedes ir a divoxradio.com y repetir todo lo que está diciendo Fernando y lo que estamos conversando, que te vaya haciendo sentido, porque en realidad a veces nos pasa, sobre todo a los que nos gusta impulsar también otros emprendimientos, porque cuando uno pasa ciertas barreras en el emprendimiento y sigues estando, ¿cierto?, en la rueda y te vas consolidando, también uno quiere ir ayudando a los demás. Por eso estos espacios son muy enriquecedores, porque estamos tratando de entregar mucha experiencia, ¿cierto? En una breve charla que podíamos, tal como dice Fernando, alargar un montón más porque da para un montón de aristas, porque el marketing es eso. El marketing es un 360 integral que tiene la obligación de mezclar en su licuadora creativa, ¿cierto? Poner los valores de la empresa, el público objetivo, la forma que lo voy a entregar. Tal como decías tú, si tu audiencia está en TikTok, no puedes poner, no sé, pues pagar por avisos a lo mejor en Facebook. O sea, estás perdiendo plata. A la inversa, si tu público está fidelizado con Facebook y no se va a ir a ninguna otra plataforma porque es la que entiende, la que maneja y en esas están sus amistades y no le interesa, ese es el punto. Respecto a eso, démosle un par de tips, ¿cierto?, a las personas que nos están escuchando, Fernando, porque me encantó lo que dijiste de que si estás en el B2B te vayas al tema, te vayas a una plataforma enfocada a eso, ¿cierto? Y si tu audiencia es un poco más masiva, ¿cierto? O te quieres tomar algo con humor, elegir otra plataforma. ¿Ustedes tienen alguna plataforma regalona? O sea, más que como empresa, te pregunto a ti como persona, tú como Fernando, ¿hay alguna app que consuma más tiempo que otra? Absolutamente, absolutamente. Yo soy un defensor y un fiel usuario de LinkedIn, completamente.
Yo sin LinkedIn probablemente Azotea no exista como tal, y no solamente Azotea, sino que Fernando llamémoslo así, como marca, en el fondo como profesional, tiene mucho que ver con el contenido que yo voy publicando semanalmente en LinkedIn. Hace mucho tiempo que estoy ahí, y en el fondo se generan muchas y muy buenas relaciones de muy buena calidad con personas que, al igual que uno, está buscando referencias laborales interesantes, comparte artículos, comparte herramientas, comparte consejos. Por lo tanto, yo que soy un poco más viejito me quedo en LinkedIn. TikTok, Instagram no lo manejo nada, la verdad. Por lo tanto, mentiría si dijera algo por el estilo. Bueno, y ahora también es importante todo el tema que tiene que ver con los podcasts. YouTube también es una plataforma muy fuerte. Ojo ahí también con el crecimiento que están teniendo estas nuevas plataformas para las búsquedas. Hoy día todavía Google sigue siendo el buscador más importante, y eso no hay duda, pero ojo con lo que va a pasar con Instagram, ojo con lo que va a pasar con TikTok, porque probablemente las nuevas generaciones ya están haciendo y partiendo sus búsquedas de un producto, de un servicio, y probablemente de marcas ahí en esas plataformas, así que es importante también comenzar a entender cómo se están moviendo esas tendencias. Y cómo cambian además, porque es súper importante remarcar que el marketing va siguiendo tendencias. Y lo simpático de todo esto es que no sabemos, a veces todos son proyecciones y uno puede creer o puede estimar, pero de repente las reacciones del público son asombrosas, asombrosas, para bien o para mal, pero es como uno queda, ¡ah! No varió de nada todo lo que yo pensé, la gente realmente es impredecible, y yo creo que esa es la gracia también de ser humanos y de que hay muchos factores ambientales que van contribuyendo en el marketing, ¿cierto? Porque a mí me gustaría, en el tema de los contenidos, por ejemplo, ¿te ha tocado hacer alguna campaña, por ejemplo, política, algún contenido así que tenga que ser bien heavy metal? Porque no, estoy pensando en algo más intenso, o sea, más intenso, digamos, y pro sería decir alguna cosa ecologista, saldremos un humedal, una cosa como así, pero diciendo como para que el cross de la gente, el común lo entienda, algo así como con un contenido tan... Porque si ustedes se ponen a pensar, querido público, las campañas políticas son las más difíciles porque tienes que decir en dos frases todo. No puedes, tienes que hacer entonces... Eh, tomando la pregunta, ¿te ha tocado participar en alguna campaña así potente, potente? La verdad es que campañas políticas como tal, no he participado en campañas políticas. Para ser también sincero, no es algo, creo yo, todavía no he tenido esa experiencia en donde me vaya a sentir muy cómodo, porque ahí hay otros objetivos detrás, en el Mm. fondo, y es súper válido, y en el fondo todos estamos expuestos a un mensaje político al final del día. Sin embargo, yo prefiero y me gusta mucho más ver el contenido como una herramienta, y algo que también me gustaría que desarrollemos, como de entrega de valor. Yo creo que finalmente esto, y cuando hablamos de marketing y cuando hablamos de buen contenido, que es un concepto que yo alguna vez escuché en una charla y que realmente me voló la cabeza, y es un poco lo que yo pongo en práctica en Azotea y de manera independiente, tiene que ver con la capacidad que nosotros tenemos de entregarle valor a las personas. Y ese valor puede ser de múltiples formas, pero tiene que ver con que hay gente que necesita de repente nuestras recomendaciones, por ejemplo, con una experiencia pasada con una empresa o con un proyecto, o como tú bien dices, con una campaña. Entonces, cuando yo soy capaz de resumir, de contar, de narrar los aprendizajes míos como profesional o de mi empresa, y se los entrego de manera gratuita, de manera pública, en una red social en donde probablemente hay otras personas que tienen la misma necesidad, la gente valora mucho eso, y de vuelta hay una muy buena recepción, y ahí es donde se producen estas conexiones que hablábamos al inicio. Alguna vez yo, como te mencionaba, escuché esta frase de que antes de capturar valor, en el fondo las empresas, sean pymes, sean agencias, o sea, antes de capturar valor con un precio, con un producto, con una transacción, primero hay que entregar valor. En el fondo, eso es lo más importante, y el contenido tiene mucho de eso, y el marketing de contenido es 100% eso. Es decir, yo te entrego buen contenido, contenido relevante que te va a servir para tu día a día, que te va a ayudar, ¿cierto? Yo como marca, como profesional, como empresa, y tú a cambio probablemente me vas a devolver tu atención. Yo, si tengo tu atención, ya probablemente va a ser más fácil que te transforme en mi cliente. Entonces, pero todo parte con esta necesidad en el fondo de yo, empresa, entregarte algo gratuito, de manera constante, algo que de alguna manera te vaya cambiando la vida, y de esa forma tú finalmente vas a premiar eso y vas a preferir esa marca.
Y te lo voy a poner en un ejemplo para, y sobre todo a quienes nos están escuchando y nos van a revisar luego, de un supermercado. No voy a decir la marca para que ojalá después se convierta en auspiciador de este espacio, pero un supermercado muy importante que hace mucho tiempo, a mí me tocó trabajar en este supermercado, que hace mucho tiempo tiene un sitio web independiente a su sitio de e-commerce donde vende, con recetas. Y te entregan un montón de recetas de preparaciones diversas, ¿cierto? De distintos lugares del mundo, con productos naturales, con productos veganos, con productos para celíacos, etcétera. Pero entonces lo que tú estás haciendo ahí, y este es un muy buen ejemplo como para comentarlo, lo que tú estás entregando ahí es contenido de valor, es contenido que a una persona le puede cambiar el día, que en el fondo le puede cambiar una noche, le puede cambiar una instancia familiar. Entonces ahí tú estás entregando un contenido que es de alto valor, que es muy útil, que es muy relevante, y las personas probablemente lo van a compartir, lo van a preferir, le van a poner me gusta, y de esa manera probablemente también te van a terminar comprando. Entonces, ahí hay otro buen ejemplo de qué tipo de contenido nosotros podemos entregar y que la audiencia va a preferir. La receta, siendo súper práctico, es una de ellas. Tal cual, porque en el fondo estás fidelizando, estás diciendo, no solamente te quiero por una cosa puntual, sino que hagamos una sinergia, ¿cierto? Hagamos algo entre ambos. Y eso que dices tú del contenido es importante, porque las características a veces no las sabemos describir o vemos lo mismo de siempre. Y yo creo que todas las marcas siempre buscan esa diferenciación. Por eso también es importante para toda la gente que nos está escuchando entender que cuando tú tienes un presupuesto de marketing es una inversión. No estás haciendo, porque en el fondo eso va a tener un retorno. No es que estás haciendo un gasto, estás haciendo una inversión porque en el fondo todo lo que estás diciendo que tú crees que puedes hacer, todas las capacidades que tienes que demostrar, porque sobre todo al principio, yo creo que eso es lo que más cuesta y por eso siempre nosotros buscamos ese networking, esa recomendación, como para evitarte el chascarro, ¿no? Oye, ¿por qué no me recomiendas a tú? Partiendo por los servicios básicos, ¿cierto? O sea, de la gente que te ayuda con tu imagen o la gente que te ayuda con tu casa. Eh, Me gustaría saber, así como bien a priori, ¿no? Antes que se nos acabe el tiempo, eh, ¿cuál es el producto, sin mencionar a la empresa, ¿cierto? Pero ¿cuál es el producto más simpático que te ha tocado hacer de campaña? Hacer una campaña que te digas, no, es que este producto fue genial. ¿Alguien que guardes en tu corazón? Uy, hay un emprendimiento y un emprendedor que yo le tengo mucho, mucho cariño y que la relación nació de manera súper profesional, sin conocernos siquiera, que él le solicitaba y pedía que llegara hasta él la mejor agencia de contenido de Chile. Entonces yo le respondí un mensaje por interno diciéndole que no, probablemente no éramos la mejor, pero sí la más especializada. Entonces, ok, eso dio paso a una primera reunión, yo sin saber bien de qué se trataba este emprendimiento, y me di cuenta de que este emprendedor, lo primero que se planteó era la necesidad de tener marketing de contenido, lanzar un blog, porque lo que hacen ellos es una aplicación que se llama OK to Shop, es una aplicación que en el fondo te permite escanear con el código barra los productos y te entrega recomendaciones si tú tienes, por ejemplo, alguna alergia, te entrega una alerta y te dice si tú lo puedes consumir o no. Entonces tú estás en el Qué bueno, supermercado. mira, no sabía. Sí, entonces tú estás en el supermercado, tú escaneas el producto, un producto que es nuevo, etcétera, y tú puedes saber si tiene trazas de lo que sea, su información nutricional, los sellos, etcétera. Entonces, eso es muy importante para la gente que tiene ciertas preferencias, que son vegetarianos, que son veganos, pero también para familias que tienen hijos, por ejemplo, con alguna alergia. Entonces, hay muchísima información de alimentos que hay hoy día en Internet, pero ellos necesitaban tener un blog muy, muy, muy nutrido, con buen contenido, siempre trabajando con nutricionistas que formaban parte de la empresa y nosotros les construimos este contenido. Me encantó y todavía valoro mucho y hoy día ha crecido un montón y ya OK2Shop es una marca mucho más conocida como aplicación. Siempre me encantó que ellos tenían un propósito muy fuerte y que este emprendedor tenía una visión muy, muy potente. Yo lo vi desde los primeros días y vi cómo él también creyó en el contenido como una herramienta en el fondo para informar bien a sus clientes, independiente que su producto Tuvieron final. conexión. Yo Absolutamente. creo que ahí está la clave, ¿no? De lo que venimos conversando hace un ratito y no sé si nos van a tirar ahí las orejas porque parece que nos pasamos de ahí del bloque. Que me avise de producción.
Nos queda un ratito, ya. Es que está muy buena la conversa y se me pasó volando y dije, ya, nos quedan 5 minutitos antes de ir a la pausa, ¿cierto? Y tener que despedir a nuestro invitado, porque se nos ha pasado volando. Fernando, nosotros no nos conocemos en persona, nos contactamos, ¿cierto? También por LinkedIn, hicimos una pequeña conversación y yo le decía, se nos va a hacer poco, así que yo creo que nos vas a tener que volver a visitar de todas maneras. Pero mientras estás aquí, me gustaría que enfocáramos, porque hay algo que tú remarcaste y me gustaría hacer el resumen con este emprendedor tan particular. Porque tú dijiste que el contenido tenía que ser tu historia, que tenía que ser personalizado, ¿cierto? Y que tenía que tener un propósito, un objetivo claro, medible. Que aquí no fueran solamente cosas de percepción, sino que realmente tú pudieses medir tus acciones. Y también nombraste que había que conocer a tu cliente. Tú nombraste, has dado unos tips súper, súper buenos y concretos, ¿cierto? Que aplicables a cualquier cosa para que empezar a poder tener una mayor panorámica, ¿cierto?, de lo que es el marketing de contenido. Entonces, en ese resumen y con este ejemplo, me gustaría que aprovecháramos estos minutos, Fernando, para que tú pudieras hacer una recomendación, ¿cierto?, desde el valor que ya sabemos que tiene, ya sea el marketing interno, ¿cierto?, el marketing que estuvimos conversando, si es para hacer una campaña. Me gustaría que nos contaras si el marketing también tiene estas etapas en el sentido de que el contenido, ¿qué pasa cuando yo digo, ya conté mi historia, ya hice todo, ¿qué más cuento? ¿Cómo se aborda eso, cierto? Porque muchos emprendedores dicen, oye, no, ya conté mi historia, la puse en la etiqueta, está, pero eso cómo lo van generando ustedes como empresa, en el sentido de tienen workshops, invitan a la gente para que se vaya dando cuenta, o es un proceso paulatino. Cuéntame un poco cómo se da. Sí, a ver, yo creo que hay tres principales fuentes de donde nace este contenido que uno puede ir desarrollando en estrategias de marketing para la empresa y para las marcas. Punto uno tiene mucho que ver, como ya lo decíamos, el propósito de los fundadores, el ADN, la personalidad de la empresa, los valores, ¿cierto? Cómo quieren enfrentarse al mundo. Hoy día tenemos retos gigantescos a nivel medioambiental, ecológico, etcétera. Entonces, hay un montón de historias que nacen a partir de las marcas y de los fundadores. Y esa historia puede que tal vez se cuenten una vez, pero luego igual se van actualizando y se van desarrollando. Entonces, esa es una primera fuente muy importante. Luego de eso están las tendencias, o sea, hay un montón de cosas que allá afuera están sucediendo y es importante traerlas. O sea, en mi industria están pasando muchas cosas. O sea, por ejemplo, analizando el rubro financiero, o sea, hoy día la penetración de lo que tiene que ver con la banca digital, el open banking, son tendencias que van surgiendo, que van apareciendo, que se van consolidando y es importante que yo, como empresa, como marca, las traiga hacia, ¿cierto?, la mesa de contenido con mis clientes. Y la tercera gran fuente, y para mí la más importante, tiene que ver con la investigación con mi usuario y mis clientes. Es clave que yo siempre esté hablando con ellos, le esté preguntando y que de alguna manera, y siento yo que podríamos cerrar con estas preguntas para que los emprendedores y los profesionales se hagan cuando se enfrenten a un trabajo de marketing y de contenido. Uno tiene que entender primero para quién es relevante el contenido que yo estoy creando, para quién. Es decir, conocer a mi cliente, saber identificarlo, caracterizarlo, entenderlo muy bien. Entonces, ¿para quién es relevante mi contenido? Luego, ¿qué beneficios trae? ¿Cuáles van a ser esos beneficios? Yo lo voy a educar, le voy a enseñar, por ejemplo, de finanzas, le voy a enseñar de productos que son para consumo de todas las personas. O sea, ¿cuáles son esos beneficios? Estoy educando, estoy informando, estoy entreteniendo. Eso es muy importante. Y la otra, ¿qué experiencia distintiva le puedo ofrecer yo versus mis competidores, versus la industria, etcétera? Entonces, yo creo que relevancia, beneficio, experiencia, son tres cosas que nosotros tenemos que asegurarnos a la hora de pensar en un proyecto de marketing y de contenido. Súper, súper redondito, relevante, todo lo que mencionaste, una tremenda charla la que tuvimos hoy. De todas maneras, quedamos cortos porque hay muchas cosas que quedaron en el tintero, así que no descartemos ahí una segunda o tercera oportunidad para seguir ampliando, porque me imagino que también nos van a llegar preguntas, así que recuerden que en divoxradio.com, ¿cierto? Puedes encontrar este capítulo también, y en LinkedIn tienes que buscar a Fernando Sea Montenegro para que te aparezca ahí, le das seguir, tiene contenido buenísimo
Así que, Fernando, te agradezco. Yo sé que estás en la República Independiente de Concón. No, en Viña. ¿Dónde? Te inventé Concón yo, por decir. Al ladito, en Viña, al ladito. Sí, Que sí, como yo estaba en Concón un tiempo, viste, me quedé ahí con la bandera porque es muy lindo sí. Viña. Oye, y mandémosle un besito también porque en el minutito que nos queda para alcanzar a la gente del Distrito de Innovación, porque tú estás con un evento para que lo aproveches de saludar. Sí, sí, estamos en el Distrito de Innovación acá con un Demo Day de Draper Startup House, así que aquí hay distintos emprendedores que están ahí haciendo su pitch. Un saludo a ellos y nada, yo agradecer a Divox Radio, agradecerte Ruth por la conversación, se me ha pasado volando y esperemos volver a encontrarnos nuevamente. Así es. Y gracias a todos los que nos acompañaron en este primer programa de Pasaporte Digital que conduzco yo, Ruth Pizarro, y te agradezco también tu sintonía y la buena onda. Así que besitos para todos, gracias, y nos vemos el próximo miércoles a las 5 de la tarde con otro capítulo de Pasaporte Digital. ¡Chao! Ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro.